Eso. Entonces, bueno, les decía todo esto. Entonces, como les decía, en esta fase tardía el diagnóstico generalmente es difícil. Ante todo traumatismo tóraco-abdominal debe sospecharse y debe descartarse, que también se los había dicho. Considerar siempre en pacientes politraumatizados severos, siempre la posibilidad de que pueda haber esto. No para resolverlo en ese momento, pero sí para tener en consideración para una posterior resolución. Puedes pasar desapercibida en fase aguda. Intubados y con ventilación mecánica, la presión positiva del respirador puede actuar como un mecanismo de contención. Quiere decir, ¿esto qué quiere decir? Es muy importante. Paciente politraumatizado, severo, ha entrado a terapia intensiva, está con una intubación orotraqueal. Se le está dando ventilación mecánica a las presiones positivas que tiene que tener la máquina, el respirador. Puede esto limitar, puede frenar la aparición de la hernia. Eso por aumento de la presión torácica, ¿verdad? Entonces, tampoco es que nos descarta del todo el no hallar algo en el estudio imagenológico. Fíjense que se han dado algunos casos, cerca del 25 al 50% de los casos, en los que el hallazgo de esta situación es transquirúrgica. Cuando estamos operando un politraumatizado, vamos a decir, el escenario que hemos visto ya en varias diapositivas. Un accidente de tránsito, frenazo, se va el cinturón hacia el abdomen, atriciona el abdomen, genera una ruptura, pero además se ha generado un trauma hepático. Entramos a quirófano por un hemoperitoneo, resolvemos el hemoperitoneo, empezamos a revisar y de repente nos encontramos con que había habido una hernia también diafragmática por trauma. ¿Entonces? En la fase crónica, el diagnóstico es un hallazgo radiológico o ecográfico, se sospecha con cuadro suboclusivo, oclusivo o perforativo gástrico o intestinal en un paciente con antecedente traumático. Esto también ya lo había comentado. La utilidad de la radiografía de tórax. Pese a que digamos lo que digamos, y que estamos en la era de todo ecografía, todo TAC, todo resonancia magnética, todo TAC con emisión de positrones y toda esta cuestión, la radiografía de tórax no dejará de ser nunca un estudio de primera orden en el diagnóstico de pacientes con lesiones diafragmáticas. Es muy fácil el diagnóstico, el acceso a una imagen, a un estudio radiológico es, digamos, en general muy bueno. Todos los hospitales o la mayoría de hospitales tienen. Por tanto, debería ser nomás el primer estudio ante la sospecha de este problema. Entonces, ¿qué vemos en esta radiografía de tórax? Vemos alteraciones en la silueta diafragmática en un 75% de casos, que resultan sugerentes. No se olviden ustedes que el hemitórax, el hemidiafragma derecho es un poco más alto que el hemidiafragma izquierdo en general. Ambos tienen sus ángulos costofrénicos y costodiafragmáticos libres en condiciones normales. Y pues la irrupción de esta situación nos hace pensar en, además de la presencia de un contenido intratorácico, en algún tipo de lesión. Los signos radiológicos más significativos son la pseudoelevación diafragmática, el borramiento del diafragma, pinzamiento del seno costofrénico. Los senos costofrénicos, para quien le guste ver radiografías, generalmente tienen que verse muy limpios, muy exactos. ¿No? Pequeños derrames en el tórax son evidentes gracias al borramiento de estos senos. ¿De acuerdo? Hemoneumotórax, atelectasia pulmonar basal, desplazamiento mediastínico, imágenes hidroaéreas intratorácicas, sondas nasogástricas intratorácicas. Entonces, un ratito que estoy haciendo. Denme un segundito, por favor. Un segundito, chicos. Por favor. Voy al hospital. Voy a hacer esto. Y aquí tienen ustedes un poco de aquello. ¿Listo? Ahora, aquí hay un tema más. En algunos casos, y van a ver ustedes más adelante, que podemos hacer estudios contrastados. Y en los estudios contrastados, el estómago, asas de intestino delgado,
captan y se quedan con el contraste y estos se ven en el tórax. Entonces eso nos da una imagen mucho más clara de este asunto, ¿ya? También podemos ver incluso niveles hidroaéreos, como pueden ver ustedes en ese tórax izquierdo, una asa intestinal totalmente introducida al tórax con un contraste marcado. Ahora, el hecho de que yo les mencione que la radiografía es un método de elección para el diagnóstico de trauma diafragmático, de lesiones diafragmáticas, eso no excluye desde luego que las tomografías, la exploración laparoscópica, la videotoracoscopía no sean unas buenas alternativas, y ahora lo vamos a ver enseguida. Pero sin embargo, esta es la más accesible, la más rápida, la más económica inclusive. El examen idóneo está marcado así: la tomografía axial computarizada con una sensibilidad del 61% y una especificidad del 99%. Se puede ver herniaciones intratorácicas del contenido abdominal, estenosis circunferencial de la víscera herniada o signo del collar. Este signo del collar es la imagen que se ve cuando el anillo herniario, generado por el diafragma roto, obviamente, hace las funciones de un rosario, de un collar, estrangulando una parte del circunferencial del tejido, signo del diafragma colgante, en fin, todas estas imágenes que quiero que las vean, a ver si las tengo acá, más o menos así. Esta es la imagen que les menciono, fíjense el contenido intratorácico, se ve que esta es una asa de intestino por la presencia de gas y todo aquello. Las proyecciones anteriores, esta es la proyección tal vez más adecuada, que hay borramiento del psoas, fíjense, perdón, borramiento del psoas, quiero decir borramiento del diafragma izquierdo, y la protrusión del contenido intraabdominal hacia el tórax, ¿no es cierto? Contraste, que también se los he mencionado ya, que puede utilizarse contraste oral a través de la ingesta de este contraste, las subsecuentes radiografías, o también a través de los enemas de bario. Los enemas de bario de repente no son lo más indicado en primera instancia, porque suponen que el enema de bario va a tomar básicamente el segmento de todo el marco colónico y algún segmento de yeyuno terminal. Por lo tanto, si no están desplazadas estas estructuras, pues no va a ser de mucha utilidad. Ahí tienen ustedes las imágenes, que pueden ir viéndolas. En todos los casos se evidencia, ¿verdad? Miren, este es el hemidiafragma derecho. Este es el diafragma izquierdo, que no se lo ve, sin embargo se ve esto, que es la cámara gástrica. La cámara gástrica protruida hacia la cavidad torácica. Aquí tenemos múltiples segmentos de intestino. Y aquí el diafragma derecho, que está totalmente vencido, con contenido intestinal por delante y el hepático por detrás. En la ecografía es un estudio rápido como barato, pero es un estudio que hay que tener en cuenta varios elementos. En primer lugar, que la ecografía es totalmente operador dependiente, por lo tanto necesita un personal muy especializado en el manejo de estas patologías y conocer exactamente cómo puede ir la cosa. De hecho, desde evaluar el diafragma es un tema bastante más complicado. Obviamente, lesiones importantes y grandes se podrán diagnosticar fácilmente, incluso en EcoFast, que es un estudio que se hace en la misma sala de emergencias y en la cama del paciente, ¿no? Y la resonancia magnética. Aquí hay un tema que quiero considerar con ustedes en relación a la resonancia magnética y la tomografía computarizada. Cuando evaluamos pacientes que estamos sospechando que tienen una ruptura diafragmática, una hernia diafragmática rota, o son producto de un trauma, generalmente las posibilidades de acceder rápida y efectivamente a un centro donde podamos hacer estos estudios es muy poca. Por lo tanto, dejan de ser estudios de primera mano en pacientes en fase aguda, ¿no es cierto? Claro que en la fase crónica la cosa cambia. El paciente, podemos tomarnos el tiempo y podemos tomarnos el centro que querramos para hacer estos estudios, porque estamos hablando de un paciente que en fase crónica no tiene condiciones emergentes. El otro paciente, el politraumatizado, en fase aguda, el paciente urgente, no tiene generalmente las condiciones para poderse hacer o para que se le pueda hacer rápidamente una resonancia o una tomografía. Por lo tanto, son estudios que pierden un poco su validez en este sentido. La imagen que se coló. Ahora, los cerrados, ya puntualizando un poquito en el tema del trauma diafragmático cerrado, son generalmente los más frecuentes, el 75%,
están generalmente condicionados por accidentes de tránsito, laborales, deportivos, domésticos, etc. El mecanismo de lesión es una hiperpresión abdominal brusca e intensa producida por una compresión mantenida o una desaceleración. Esto está resumiendo tal cual les he dicho hace unos minutos en función a la cinemática de trauma. El paciente contiene la respiración, contrae los músculos de la pared abdominal y provoca un aumento de la presión en la cavidad abdominal, más el efecto que le genera la desaceleración brusca o que le genera el golpe o lo que fuera, pues entonces condiciona la lesión. Las lesiones más frecuentes son los desgarros musculares, lineales, radiales o transversales. Otro mecanismo mucho menos frecuente, fíjense ustedes, es el aplastamiento del tórax por impacto directo, que puede generar una desinserción diafragmática y también condicionar una hernia diafragmática. Pero aquí la presión está viniendo del otro lado, del lado del tórax. Cuando es por trauma penetrante, es 25% de las veces. Y la lesión es por acción directa del agente etiológico sobre el diafragma, ¿no es cierto? Heridas por arma blanca, por arma de fuego, lesiones de origen iatrogénico. Aquí, en algún caso, yo bueno, he tenido la oportunidad de ver un paciente al que le pusieron un sello de tórax, un sello de agua. Ustedes han debido escuchar hablar del sello de agua, que se utiliza en pacientes que han tenido problemas en la pleura del pulmón, neumoperitoneo, neumomediastino y estas cosas. Entonces se pone un drenaje que se llama sello de agua, sobre todo en el neumotórax, es el más frecuente. Entonces, al colocar, han dirigido mal el trocar y entonces han perforado el diafragma y han producido una lesión diafragmática. Esa es una de las causas también que puede condicionarnos. Estas imágenes son para mostrarles, acá está, fíjense, este es el intestino, este es el diafragma, como aquí está entrándose el pedacito de asa intestinal atascado en el diafragma. Aquí tiene otra imagen un poco más clara, creo. No son muy buenas las imágenes, las he extractado de internet para tratar de mostrarles un poco cómo es la cosa. Fíjense, pero aquí está, fíjense cómo se entra, se mete hacia el tórax. ¿Mm? Son imágenes de hernias diafragmáticas. No son agudas, fíjense ustedes, estas son hernias crónicas, que con el tiempo han pasado, se han acomodado ahí y eventualmente incluso pueden haber generado algunas adherencias. Ya redundando también en esto, el tratamiento depende del momento evolutivo y situación clínica. En la fase aguda, indudablemente si la hernia diafragmática y sus componentes intratorácicos condicionan la vida del paciente en riesgo o están generando que este sea el factor desencadenante del mal estado del paciente, pues la indicación quirúrgica es absoluta. Es decir, debe operarse ese paciente de forma emergente. Solo debe posponerse en pacientes politraumatizados graves, inestables clínicamente y con lesiones asociadas. O sea, si estamos viendo un paciente que tiene un trauma hepático con un sangrado masivo de hígado, no vamos a entrar a resolverle el problema de la hernia diafragmática, sí vamos a entrar para resolver el problema del trauma hepático. O un trauma encefalocraniano que nos esté condicionando un sangrado muy severo y demás cosas que necesiten primero resolverse por ese lado. Entonces, si es que la condición no es esta, quiere decir, no tenemos ninguna condición que nos esté generando ese tipo de situación de TEC o de hemorragias masivas o alguna cosa de estas, pues entonces sí tendremos que entrar a resolver la hernia diafragmática siempre y cuando sea causa de deterioro del paciente, ¿verdad? Entonces, y en la fase crónica, pues en ausencia de patología urgente, oclusión o perforación gástrica o intestinal, hay que diferir la cirugía. Eso también es lo que les he mencionado. Si está en fase crónica, no tiene una condición que necesite o requiera la cirugía de forma inmediata, se tiene que diferir este procedimiento. ¿Cómo se puede operar estos pacientes? Hay diferentes formas. Yo como cirujano poco puedo hablarles de la videotoracoscopía, que son los cirujanos de tórax los que se encargan de hacer aquello, pero sin embargo, que cuando no hay una lesión abdominal evidente, el problema ha generado solamente o ha condicionado solamente alteraciones torácicas, puede eventualmente abordarse por esta vía. Lo que nosotros hacemos y lo que me parece lo indicado son las laparoscopías diagnósticas. Esa es la forma de abordar hoy por hoy más empleada
en la que hacemos una laparoscopía y vemos por dónde está el problema. Eventualmente, por vía laparoscópica, podemos también resolver este problema. Y si tenemos mucho problema, ya sea porque la hernia es una hernia crónica, está muy adherida, no se puede reducir, está estrangulada y algunas otras condicionantes que nos impidan seguir con el procedimiento laparoscópico, pues entonces tendremos que realizar una cirugía convencional, que eso significa hacer una laparotomía exploradora, ¿verdad? Estamos hablando de una laparotomía media supraumbilical, etcétera, o una en boca de jarro. Ahí tienen ustedes cómo queda un segmento intestinal, fíjense, dañado, que estaba aprisionado dentro de una hernia. Aquí viene otro componente herniario, el orificio, el defecto de la hernia. ¿Cómo se repara? Aquí hay una pequeña imagen de cómo se reparan estas hernias. En algunos casos, cuando la hernia no es muy grande, da la posibilidad de hacer una rafia del diafragma, pues entonces se realiza solamente esto, con puntos separados, de un material no absorbible, bastante fuerte, etcétera. Pero eventualmente las áreas dañadas, vamos a decirlo así, son demasiado grandes, son huecos muy grandes, entonces necesariamente tenemos que terminar poniendo una malla de polipropileno allí. Aquí el cuidado que se tiene que tener, que es muy importante, es evitar de cualquier manera que al momento del cierre la malla quede expuesta a la cavidad peritoneal por la alta posibilidad que tiene esta de adherirse a los tejidos intestinales, puede producir incluso perforaciones. La otra partecita que vamos a charlar muy rápidamente son las hernias hiatales, que ustedes ya las han visto en varias materias, en gastro y todo aquello. Pero sin embargo es importante que sepamos que las hernias hiatales son la protrusión o el deslizamiento del esófago o del fondo gástrico a través de un defecto, de un aumento del diámetro del orificio esofágico. Ustedes recuerden que hemos hablado de ese orificio como una estructura muscular, y esa estructura muscular puede tener tendencia a debilitarse y a ceder, y por tanto generarnos hernias por deslizamiento, hernias paraesofágicas o hernias finalmente mixtas. Entonces, la definición, el pasaje de cualquier estructura abdominal no esofágica a través del hiato esofágico, cubierta por un saco peritoneal, quedando excluidas las excepcionales hernias parahietal, en las cuales el defecto muscular queda por fuera del hiato. Bueno, esta es solamente la definición. ¿Qué sucede con estas hernias? Primero que nosotros tenemos una tendencia muy grande a confundir la clínica y la patología en estos casos. El paciente típico que se queja de gastritis, de esofagitis, que le refluye y todo, y lo vivimos tratando como un paciente gastrítico. Muchas veces puede ser solamente estar condicionado por un tipo de hernia de hiato. Y es entonces que no existe una gran correlación entre lo que nos pensamos por lo general y lo que terminamos encontrando. Ahora bien, el paciente puede tener eventualmente una gran hernia hiatal. Puede ser un defecto bastante marcado, pero sin embargo no tener sintomatología. ¿De acuerdo? Las caras anteriores y laterales de la porción prolapsada quedan recubiertas de peritoneo, más no la cara posterior. Aquí hay un excepto. Las hernias por deslizamiento no tienen esta condicionante. Solamente las hernias paraesofágicas que se recubren de una membrana que termina siendo la bolsa o el saco herniario, como nosotros lo conocemos. Perfecto, aquí tienen ustedes algunas diapositivas para explicarnos esto. Cuando es por deslizamiento, ¿cómo es que delimitamos? La delimitamos a través de esta línea de transición esofágica. Cuando esta línea ha pasado el límite esofágico, pues es una hernia por deslizamiento. La pared esofágica, el esófago se mantiene incolume, está todo muy bien, pero una porción del estómago, por este gran defecto generado, ha protruido hacia el tórax. ¿Listo? La masa herniada se aloja en el mediastino posterior por detrás del corazón. Siempre, obviamente, por consideraciones anatómicas naturales, la hernia pasa y se desplaza hacia atrás. No llega a producir trastornos por acción mecánica directa o compresiva sobre los órganos del mediastino, porque no genera ni presión, no genera ni disfunción orgánica, ni mucho menos, pero sí funciona o sí produce grandes alteraciones gástricas sobre todo. ¿Cuáles son los síntomas?
el dolor epigástrico o retroesternal. Aquí ustedes se van a fijar en lo siguiente, y cuando vayan a hacer sus prácticas en el hospital también lo van a ver. Es muy difícil poder diferenciar un paciente que está sufriendo una gastritis común de una hernia de este tipo, de una hernia de hiato. ¿Por qué? Porque la historia, lo que nos cuenta, es básicamente igual. Clásico dolor epigástrico, urente, intenso, que cede con la administración de aluminio, con la administración de omeprazol o de ranitidina o cualquier otra cosa. Pirosis permanente, el paciente se queja de que se echa a la cama y empieza a tener esa sensación de pirosis, de quemazón, eructos o regurgitaciones, etc. Las hemorragias que están mucho más frecuentemente presentes en estos pacientes, pues casi siempre pasan como procesos hemorrágicos ocultos. Entonces, ¿por qué se producen? Porque hay una dilatación del hiato diafragmático y los ligamentos frenosofágicos o ligamentos de contención también pueden encontrarse alterados. Aquí hay una cosa que, fíjense, en la cirugía se ve muy bien. Los pilares, estos pilares de los que hemos hablado, que son los pilares posteriores, que delimitan el hiato esofágico, se encuentran laxos, suaves, relajados, y esa pareciera ser la primera consecuencia o la primera situación secundaria que genere una enfermedad por reflujo gastroesofágico, por una hernia de hiato. Ya les había dicho, son 3 tipos por deslizamiento, que es el más frecuente. La unión esófago-gástrica y una parte del estómago se encuentran por encima del diafragma. Es lo que se ve mostrado en ese dibujito, en el que se ve la línea divisoria de la unión esófago-gástrica por fuera del diafragma. La paraesofágica, que es la unión esófago-gástrica, en el que la unión esófago-gástrica mantiene su localización normal, pero una parte del estómago es adyacente al esófago, en el hiato. Se ha salido, vamos a decir así, el fondo gástrico generalmente. Y pueden producirse en algunos casos muy raros las mixtas, quiere decir donde hay un elemento por deslizamiento y también hay un elemento paraesofágico. ¿Ya? Ahí tienen otra vez más o menos la misma explicación. Este cuadradito nos está marcando la línea divisoria entre el esófago y el estómago, ¿de acuerdo? Cuando esto se encuentra por fuera del diafragma, estamos hablando de una hernia tal tipo 1 o una hernia por deslizamiento. En este caso, la unión gastroesofágica está dentro del abdomen, donde tiene que estar. Sin embargo, por la abertura diafragmática ha pasado un segmento del estómago. Esta se llama hernia hiatal tipo 2 o hernia paraesofágica. Y en definitiva, la hernia hiatal tipo 3 que les comentaba, que es la mixta, en la que tanto el segmento o la unión gastroesofágica está fuera del abdomen, está en el tórax, como también en el segmento gástrico. Es la hernia hiatal por deslizamiento incidental en el 40% de la población. Es un hallazgo radiográfico incidental. Este es un dato que lo saqué no de una literatura muy nuestra, por lo que tampoco estoy muy de acuerdo con este resultado. Ustedes leanlos en los libros a ver qué opinan, pero yo creo que es mucho más frecuente el hallazgo no incidental. La sintomatología no es clara. La mayoría de los pacientes con reflujo gastroesofágico tienen algún grado de hernia hiatal. Menos del 50% de los pacientes con hernia hiatal tienen reflujo gastroesofágico. Esta es una relación muy, muy importante. Quiere decir que casi todos los pacientes que tienen una enfermedad por reflujo gastroesofágico vienen acompañados de algún grado de hernia. Ahora, pero los pacientes que tienen hernia, menos del 50% tienen este reflujo. Como en la clínica, pirosis, regurgitaciones, dolor retroesternal postprandial, saciedad precoz, disfagia, disnea, todo esto que ya más o menos hemos comentado. El diagnóstico, dentro del diagnóstico, posiblemente, si estamos apuntando a creer que el paciente tiene una hernia de hiato, pues lo que nos va a guiar en definitiva es los estudios contrastados con bario. El trago de bario, la radiografía de esófago, estómago y duodeno como contraste, es la primera opción. Y la endoscopía, que hoy por hoy ha tomado muchísimo vuelo, porque además de hacernos un diagnóstico, también nos genera posibilidades de tener chance terapéutico, o por lo menos un diagnóstico más certero. ¿Qué quiero decirles con esto? Que al hacer la endoscopía y al llegar a la unión gastroesofágica,
tenemos la posibilidad eventual de poder hacer biopsias de toda esa zona para descartar situaciones y elementos que pueden complicarnos más el panorama, como por ejemplo el hallazgo de un esófago de Barré. Ustedes saben, el esófago de Barré, que es una lesión como premioplásica. Entonces, tener esas muestras y así poder hacer estos estudios, pues indudablemente nos favorece muchísimo, al igual que las manometrías y las pH-metrías esofágicas, que en definitiva nos están dando el diagnóstico de esta patología prácticamente, ¿no? Tenemos tomografías con multicorte, con restricción multiplanar, también hay endotomografías. En ellas observamos la rotación del órgano axial anterior a lo largo de su eje longitudinal. Estas células tienen tendencia a tener una rotación, pero que evidentemente sola se la puede encontrar en cierto tipo de estudios y de situaciones agudas, ¿no? Bueno, y estas otras consideraciones. Ahí tienen ustedes algunas imágenes en la hernia de hiato, como se ve en la tomografía. Está marcado con la letra A, área herniada. Aquí tenemos en esta otra imagen también una gran reducción del fondo gástrico, el contenido de estómago, miren hacia arriba, hasta aquí. Este es el límite del diafragma, de la hernia protruido hacia el estómago, hacia el tórax, perdón. Y las imágenes radiológicas que nos muestran también lo mismo. ¿Qué significa esto? Significa que es una imagen con nivel hidroaéreo. Esto es una asa ya de estómago, posiblemente, y por lo que puedo deducir que es una hernia por deslizamiento. Aquí podemos ver otras en el tórax, ya de magnitudes mucho menores. ¿Cuál es el tratamiento? Por la reparación quirúrgica. La reparación quirúrgica, chicos, cada vez se ha utilizado menos, cada vez se está utilizando menos. ¿Cuáles son las alternativas quirúrgicas? La cirugía de Nissen, la cirugía de Toupet, que son rotaciones del fondo gástrico a través del esófago. Ahorita vamos a ver alguna imagen de eso. Pero, ¿qué es lo que sucede? Que cada vez se han hecho menos en virtud de que han aparecido medicamentos muy potentes que, con muy buen resultado, como los inhibidores de la bomba de protones. Ahí tenemos esomeprazol, lansoprazol, omeprazol, pantoprazol y toda una serie de medicamentos que han mejorado las condiciones generales, aunque no corrigen de ningún punto de vista el tema de la hernia de hiato, pero sí han mejorado las condiciones de vida de la persona y por lo tanto esta tiende a no recurrir al cirujano para la opción quirúrgica. Cuando la hernia es por deslizamiento no se requiere tratamiento específico. Los pacientes con reflujo gastroesofágico asociados deben ser tratados con un inhibidor de la bomba de protones, que es lo que les estoy diciendo ahorita. Básicamente con esto ha sido suficiente para controlar ese reflujo y mejorar las condiciones de vida. Las hernias paraesofágicas sí. ¿Por qué? Porque esa protrusión que se realiza del fondo gástrico hacia la cavidad torácica puede eventualmente estrangularse y esa estrangulación puede condicionarnos pues, daños mucho más serios posteriores. Los principios generales de la cirugía es la disección del esófago distal y de los pilares del hiato diafragmático. Esos dos, esa como chavinita que se forma en el diafragma a través del hiato, son los que tienen que cerrarse, tienen que juntarse. Tiene que sacarse el saco herniario, obviamente reintroduciendo el contenido hacia el abdomen, cerrar esos pilares que les he mencionado y hacer una fundoplicatura, que puede tener diferentes tipos de variables. Hay Toupet que se hace en 180 grados o la de Nissen que es en 360 grados. Y la gastropexia, ¿qué quiere decir gastropexia? Que es sujetar el estómago hacia la parte posterior para evitar que nuevamente se protruya. Aquí tengo por ahí una imagen que creo que ver. Son las directivas del tratamiento: es reintroducir el estómago al abdomen, realizar la resección del saco herniario, reanatomizar la región y hacer un procedimiento antirreflujo, que es la cirugía que les he mencionado. Aquí hay algunas cosas que ya no me caso. ¿Cuáles son las indicaciones de cirugía? Hernias hiatales paraesofágicas tipo 2 o mixtas tipo 3. Las por deslizamiento tipo 1, pero con esofagitis grado 3 o 4. Estamos hablando de en qué casos debe operarse. Habíamos dicho que las por deslizamiento generalmente no se operan, pero si la esofagitis tiene un grado 3 o 4, o sea, que es sospechoso de tener un problema más serio, una neoplasia o algo de esto, o un proceso irritativo demasiado severo, debe operarse.
Las hernias hiatales tipo 1 o cualquier tipo con esófago de Barrett, las hernias hiatales tipo 1 de gran tamaño que producen compromiso respiratorio o cuadros asmatiformes, raro pero también existe. Las hernias hiatales tipo 1 con esofagitis grado 1 y 2 que no se resuelven después de 6 meses de tratamiento médico. Ajá, este es un punto importante. Nosotros hacemos el manejo clínico, le damos al paciente su tratamiento, pero tenemos que tener un tiempo prudencial para ver el resultado. Si dentro de los 6 meses siguientes no ha habido buen resultado, ese paciente, aún teniendo una hernia hiatal tipo 1 y teniendo un grado bajo de inflamación, debe ser sometido a cirugía también. Pues, aquí, esta es la fundoplicatura de Nissen. Se da, fíjense lo que se ha hecho. Se ha liberado el estómago por su fondo, se da la vuelta prácticamente alrededor del esófago, se hace una sutura. Así es como se ve una hernia hiatal. Entonces, estos pilares posteriores son los que tenemos que cerrarlos, tenemos que juntarlos. Aquí hay una otra imagen en la que se puede ver la envoltura del esófago. Y aquí está paso a paso, ¿no? Traccionamos el cierre de los pilares posteriores, que les había mencionado, cierre de los pilares posteriores, la fundoplicatura en sí, rotamos el estómago sobre el esófago, lo cerramos. Esta es la cirugía, se llama Nissen, esta es la cirugía de Nissen-Rossetti. Esta es la cirugía de Toupet, en la que el fondo gástrico no ha llegado a dar una vuelta completa, ha sido parciales. Posiblemente las técnicas la que menos se realiza en relación a la anterior. ¿Por qué? Porque se tiene que tomar puntos de sujeción con la pared esofágica, y ustedes saben que la pared esofágica es un tejido débil, un tejido muy lábil que se puede malograr muy fácilmente. El éxito de esta cirugía siempre ha sido menor que la cirugía de Nissen, que es la aconsejable y la ideal. En la cirugía laparoscópica tenemos las ventajas que cualquier cirugía laparoscópica nos ofrece: menos complicaciones, esto dependiente también del realizador y de la experiencia del cirujano que va a realizar la cirugía. No es que de por sí la técnica tenga menos complicaciones, menos agresión parietal, menos dolor postoperatorio, menos pérdida de sangre, indudablemente, mayor reinserción laboral, más rápido se levanta el paciente, tiene menos molestias, se ve muy bien la región hiatal y en realidad la cirugía es bastante bien realizable. Hoy por hoy es la que se hace. ¿Cuáles son las desventajas del procedimiento? Indudablemente, en primera instancia, los costos, el tener el acceso tanto al equipo laparoscópico como las pinzas necesarias y el entrenamiento adecuado también, ¿no? Cuando la hernia es demasiado grande, pues eso complica un poco el procedimiento por la vía laparoscópica. Pero en general, realizar esta cirugía por laparoscopía es mucho más sencillo, en términos generales más cómodo, menos cómodo para el equipo quirúrgico. Cuando se la hace por vía abierta es bastante más incómodo. Esa es la imagen laparoscópica del procedimiento. El posoperatorio generalmente es un posoperatorio bueno, el paciente ha quedado con una sonda nasogástrica luego de la cirugía y a las 6-8 horas ya se las puede quitar. Se inicia la vía oral prácticamente al día siguiente y en 24-48 horas se dan los pacientes de alta. Aquí dicen, no es necesario el uso de antibióticos. Yo lo uso siempre, pero ustedes sepan que según esta técnica no es necesario. El seguimiento se tiene que realizar con varios controles, tanto a la semana como al mes, como a los 3 meses. Y finalmente a los 6 meses se termina realizando un estudio endoscópico de control. Una de las complicaciones que podemos tener es la disfagia posoperatoria, y esto se evita cuando durante la realización de la fundoplicatura se pone un endoscopio en el esófago. Se hace una endoscopía para calibrar, eso se llama calibración cardial.